podemos vernos en una calle ahí en Xola, en un Sanborns que hay por allá, para los que conocen México. Y fuimos y ya ahí me empezó a explicar. Yo tenía muchas dudas desde niño, yo quería leer la Biblia, pero el sacerdote me decía que era pecado y no lo hacía. Entonces ese día pues yo le saqué mis preguntas y me llamaba la atención que todo me lo contestaba, pero abría la Biblia y contestaba. ¿Y por qué esto? Y le movía y todo siempre, nunca me dio respuestas personales. A mí me llamó la atención, pero me agradó que decir, bueno, él no me está diciendo lo que él piensa, sino lo que Dios piensa. Después de una explicación, me invitó a orar y le dije que sí quería reconciliarme con el Señor, pero que no sabía cómo hacerlo. Él me guió y pues hicimos la oración. Yo pedía que lo hiciera rápido porque lo hacía en voz alta y todos los comensales volteaban y a mí me daba pena, ¿no? Después entendí que era a propósito para que escucharan todos la palabra de Dios. Ya me convertí al Señor, me vine aquí porque mi casa ya es acá desde el 89 y una hermana mía, la primera que se convirtió, vino a verme y a buscarme que me congregara, porque ella no quería, ya se convirtió, no desde que se congregue. Y venía ya con una dirección, me llevó, y eso fue como por septiembre, que ya empecé a congregarme, septiembre del 93. Y después hubo bautismos ahí en la iglesia y pues me apunté. Yo les platicaba a mis compañeros de discipulado que fue en una alberca donde entendí la importancia de bautizarse, pero teniendo a Cristo en tu corazón, porque el bautismo, yo lo he entendido que no es más que una manifestación pública de nuestra fe, ¿sí? Ahí expresamos lo que sentimos. Yo no sentí gran cosa, como muchos dicen, me convertí, sentí una gran alegría en el cuerpo, yo no sentí nada, pero sí sentí que con el tiempo, a los 15 días, yo era muy mal hablado, extremadamente mal hablado. Y estando en la casa de ustedes, estaba yo leyendo la Biblia y en eso me quedé así como pensando y le dije a mi esposa, le digo, oye, ¿te has dado cuenta que ya no digo groserías? Me dice, sí, dice, hasta te iba a preguntar que si estabas enfermo. A ese grado, yo era exageradamente mal hablado y yo me sentía muy simpático. Después me di cuenta que no era ni tan simpático, que ofendía a algunas personas y Dios me lo quitó. Se lo comenté al pastor. Me dice, para no complicarte mucho, te voy a decir que eso es parte de la magia de la palabra de Dios. Tú no se lo pediste, pero él vio que no te servía y te lo quitó. Así de sencillo. También me quitó lo que antes tenía. Yo antes vivía bien, muy bien, tenía una buena casa. Mis hijos y yo y su mamá disfrutamos de muchas cosas. Ahora no tengo nada, pero soy más feliz, ¿sí? Y me bauticé. Y eso me hizo más feliz porque después entendí que al bautizarme estaba yo cumpliendo con una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora quiero compartir un poco. Esto más que prédica es una breve semblanza de lo que es el bautismo cristiano, porque pues hay otros lugares donde también bautizan, pero pues no dices nada. Y si son pequeños, pues menos, porque pues, están muy pequeños, no saben ni lo que hacen, pero a final de cuentas, pues yo ya he logrado irlo entendiendo y cada vez que leo y que veo, Dios me enseña a mí diferentes cosas. Es como un versículo, Juan 3:16, por ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez que lo veo y cada vez que lo oigo, aprendo cosas. Y una de ellas es que, bueno, yo ya lo entendí, yo ya lo hice, pues ahora con otros, como dice en Mateo 28, ir por el mundo siendo discípulos y bautizándolos. Entonces trato de cumplir, tengo fallas, muchas fallas, pero Dios me ha ido con mano suave, pero muy firme, me ha ido corrigiendo y eso yo se lo agradezco. Y bueno, lo que quería decir es que el bautismo es una palabra que se deriva del griego baptize, que quiere decir sumergir. Y cuando nosotros entramos, en este caso, en una alberca, nos sumergen y ahí morimos al pecado. Y cuando emergemos, salimos a una nueva vida en Cristo, una vida
no voy a decir que ya sin pecado, pero con menos pecado, porque pues siempre vamos a pecar, ¿no? Entonces, el resultado es que el sepultado en el agua, cuando sale, es resucitado en ella. Quiero que quede muy claro que el bautismo no salva. El bautismo nada más es la confirmación de tu fe, que tú la expresas de manera pública y pasas a ser bautizado. Normalmente es en las iglesias por el pastor y otra persona, para que por si se les chispa a uno, no se le chispa al otro y se quede ahí abajo, ¿verdad? Entonces, el pecador, el incrédulo que se bautiza, solo baja al agua como un pecador seco y emerge como un pecador mojado. O sea, si no tienes a Cristo, pues nomás te mojas y te bañas y qué rico, y más ahora que hace mucho calor. Entonces, lo importante, primero que nada, es reconciliarse con Dios. El bautismo solo es un cuadro simbólico de lo que es nuestra unión por fe con la muerte y resurrección de Cristo. Simboliza lo que ha acontecido en nuestras vidas. Uriel, ¿quieres leer por favor Romanos 6:4? Dice la palabra del Señor: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, ahí se confirma lo que con mis palabras he dicho, y se dice lo que Dios dice, que es lo que vale. Y lo acaba de leer muy claramente Uriel. Entonces, nosotros vemos que el bautismo, como les dije, ilustra la muerte a la vieja vida. Significa que nos despedimos de todo este estado de vida pecaminosa. Como repito, y lo voy a estar diciendo muchas veces, seguimos pecando, pero ya luchamos contra eso. Ya nos resistimos, ya nos da pena, nos avergüenza fallarle al Señor más que nada. Y también, si somos casados, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, a todos les fallamos, pero principalmente, pues, a Dios, ¿no? El bautismo por agua significa la resurrección, como lo he estado diciendo, pero ahora con una nueva vida unida a Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia como esta. Es una iglesia pequeña, pero es iglesia. Cuando Dios habla de las iglesias, no habla de grandes o pequeñas, habla de su iglesia. Y la iglesia somos todos los que conformamos, como en este caso, este grupo. Como dice Mario, ¿quieres leer 1 Corintios 12:13, por favor? Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo es una ordenanza que se tiene que cumplir. No es de que si quiero o no quiero. Te has convertido al Señor, hay que cumplirla. El bautismo es para aquellos que se han reconciliado con Dios y que por ende ya tienen comunión, y por lo mismo tienen que obedecer al Señor. Cristo mismo mandó a sus discípulos en la Gran Comisión que enseñaran y practicaran el bautismo. ¿Quién quiere leer Hechos 2:38? Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Así es, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, está muy claro, lo vuelvo a decir, hay que reconciliarse con el Señor. Los discípulos que se bauticen, como los que lo van a hacer ahora, deben haberse convertido en discípulos por convicción, declarar que han creído, que tienen fe, que ya son salvos, y aunque muchos no lo creen, cuando fallezcan, cuando trasciendan, como prefiero decir acá, cuando fallezcan, porque no fallecen, pasan a mejor vida, pero cuando trascienden, pues van allá con el Señor. Y aunque queremos estar aquí, nos aferramos, como decía hace un rato Ernesto, a las cosas materiales, pues lo mejor para todos es ir con el Señor. Decía mi esposa, cuando yo vaya, lo primero que voy a hacer es aventarme a los pies de Dios, de Cristo, y besarlos y agradecerles todo lo que hicieron. Entonces, pues yo quiero hacerlo lo mismo. Y remato diciendo que el bautismo es solamente para los creyentes.
no se bauticen sin serlo porque nada más saldrán mojados, pero saldrán igualitos, ¿no? Entonces, recuerden, es la resurrección, identificándonos con Cristo, ¿sí? No es un sacramento, es un símbolo que describe la salvación, la muerte y resurrección. La muerte a la vida de pecado y la resurrección con Cristo para andar en una vida nueva. Amén.